Hola mis queridos amigos de Acuario, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que te suscribas al canal, a que le des like a este video y que actives la campanita para recibir tus notificaciones. El día de hoy quiero comenzar esta lectura haciendo una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta el día de hoy. Cualquier tipo de bendición y las lecciones también porque nos ayudan a crecer, nos ayudan a ser cada día mejores para aprender aquello que no debemos hacer a las demás personas y lo que sí debemos hacer. También quiero agradecer todas aquellas bendiciones que se vienen, aquello que aún está en camino, pero que definitivamente nos pertenece porque así lo declaramos. Y si tú estás convencido de esto, también escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú tienes algún requerimiento de oración, lo puedes hacer en los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Bueno, si me demoro un poquito, por favor, me disculpan, pero la verdad he estado bastante ocupada. Esta lectura, si no resuena contigo, déjala pasar, devuélvela al universo con muchísimo amor, con todo ese amor que llegó en algún momento a tu vida. El horóscopo del día de hoy tiene tres partes. La primera parte para todas aquellas personas que están en una relación, no importa si estás en contacto cero en ese momento con esa persona especial. La segunda para los solteros y la tercera para la economía. Bueno, vamos a comenzar el día de hoy con la lectura de mis queridos amigos y amigas que se encuentran en una relación. Quiero que pienses en tu persona especial mientras yo barajo tus cartas, que la nombres en voz alta, en voz baja, no importa. Lo importante es que tú conectes en este preciso instante con esa persona especial de la cual tú quieres saber algo en este preciso momento. Bueno, vamos a sacar las cartas. Esas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial. Las cuatro siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial realmente te ama, te quiere, es una persona que está cumpliendo todos los deseos que ha tenido con referencia a alguna relación amorosa en su vida. Dice que tú eres su persona ideal, esa persona que siempre ha esperado, que siempre ha querido tener y que quiere realizar todos sus sueños contigo, todos sus proyectos contigo, no importa si son de familia, de dinero, lo que sea, pero está dispuesto o dispuesta a trabajar a tu lado, hombro a hombro. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que tú te sientas realmente como lo que eres para él o para ella, su rey o su reina, su príncipe, su princesa, y que no dudes de la lealtad de esta persona que está realmente que te ama y que te quiere. Bueno, ¿qué piensa de ti tu persona especial? Que a ratos eres un poquito desordenado, desorganizado o desordenada en cuanto a tu vida y que a veces eres un poquito despistado, pero no con relación a la relación de ustedes sentimental, no, sino en tu vida en general, que debería ser un poquito más organizado para de pronto no tener problemas o dificultades con relación a tu trabajo, empresa o algo así, o relaciones personales con otras personas, no con tu persona especial. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Mira, va a suceder algo, no sé, algún tipo de imprudencia que van a cometer uno de ustedes dos, pero es algo que ustedes van a poder enfrentar bien, lo van a enfrentar súper bien y la verdad van a tener la oportunidad, no sé, de crecer a través de este problema, de esta dificultad que van a tener ustedes, pero es algo de lo cual ustedes salen adelante. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que los dos sean más estables con respecto a su relación, que si realmente quieren que su relación vaya a otro nivel, que siga adelante, que no sé, que se reafirme, que se confirme en el tiempo, que sean más estables, ¿ya? Que no sea un día sí y otro día no, y que definan eso. No es falta de amor lo que ustedes tienen, bueno, tal vez sea falta de tiempo, no sé, falta de, tal vez están lejos el uno del otro y eso no les permite realizar de la manera que ustedes tanto quieren esta relación. Bueno, entonces que traten eh, de organizarse para que puedan estar más tiempo juntos, compartir más tiempo juntos y poder ser un equipo súper maravilloso, el cual están destinados ustedes a ser. Vamos a ver qué nos dicen los angelitos el día de hoy para ti que estás preguntando por tu relación. Estos angelitos son súper maravillosos. Mira,
habrá castigo y reconciliación. Bueno, yo no diría tanto castigo, sino que cada quien va a recibir lo que se merece. No sé, ustedes parece que van a poner los puntos sobre las IES, sus cartas sobre la mesa y van a hablar acerca de la relación de una forma bastante seria. Y van a decir, bueno, vamos a seguir, pero vamos a seguir bien con esta relación de una manera firme o no seguimos. Eso es lo que va a suceder. Y yo te digo que muy seguramente van a seguir con la relación porque este angelito te dice saldrás de una época estéril. Mira, tal vez ustedes estaban aburridos, la relación estaba monótona, como que ya no daban para más, no es falta de amor, tal vez es falta un poquito de creatividad, un poquito de darse el tiempo, pero mira que ustedes van a hablar y se van a organizar de tal manera que la relación de ustedes va a tener un nuevo renacer, va a ser como una segunda luna de miel y de ahí en adelante ustedes van a ir creciendo con su relación y en los demás aspectos de su vida. Bueno, mis queridos amigos y amigas que están en una relación, esa ha sido la lectura para ustedes. Bueno, hablen, compenetren más, convivan más. Si están lejos, bueno, hagan el esfuerzo para estar más cerca el uno del otro y poder tener una buena relación, realmente la relación que ustedes quieren. Bueno, ahora vamos con mis solteritos y solteritas que preguntan el día de hoy acerca de su horóscopo. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso momento. Y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano. Y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, ya salieron estas cartillas. Listo, en este preciso momento tú estás pasando por una mala etapa, te sientes muy solo, muy deprimido o muy deprimida, porque mira que, no sé, tal vez tiene algo relacionado que ver con el trabajo o con algún dinero que has perdido, algún dinero que tú esperabas que llegara a tu vida y la verdad fue que no llegó, te sientes muy solo y muy sola. Pero mira que esa carta me dice que a pesar de que has tenido alguna pérdida, no pierdas la esperanza, no pierdas la esperanza porque tú eres una persona luchador o luchadora y que la verdad siempre tienes la capacidad de, no sé, solucionar los problemas de una manera bastante eficiente, bastante bonita, muy particular que en las demás personas. Bueno, eh, igual tú estás trabajando mucho, estás luchando muchísimo y esas luchas, ese trabajo que tú estás haciendo tendrá buenos frutos. ¿Qué se viene para ti en un futuro más bien cercano? Mira, hay una cuestión de algún trámite judicial o algún permiso, algo que tal vez se te olvidó pagar algunos impuestos, no sé, algunas tasas al gobierno o algo así, o un trámite judicial que se podría estar viniendo a tu vida, ¿ya? Pero esta carta es un aviso para que soluciones, esta carta es para que soluciones aquel problema, para que pongas en reglas todos tus documentos, todos tus papeles, em, ya sea que sean tus papeles privados o de algún negocio o de alguna actividad comercial que tú realices, ponlos en orden para que no te vaya a salir este problema judicial. Bueno, mira que igual tú eres una persona de un carácter bastante fuerte y esta carta me dice que tú logras salir adelante de esa situación, pero que la carta ya te dice que es un aviso ciertos problemas, ciertas dificultades, más bien pequeños, no muy grandes, los problemas cotidianos que todos tenemos en el día a día se te van a presentar. Bueno, es algo normal. Pero mira que no los mires como tan grandes, ¿ya? No los mires tan grandes o sea, enfócate y mira realmente cuál es la dimensión de los problemas y dificultades cotidianos que tienes, porque si no se te va a volver una carga muy pesada de la cual tú te vas a sentir agobiado o agobiada y bueno, eso va a ser un problema para después tomar buenas decisiones. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que refuerces tu vida espiritual. No sé si crees en algo, si no crees en nada. Bueno, cree en ti mismo o en ti misma. Pero apégate a tus divinidades para que puedas tener el valor, el suficiente valor, la sabiduría y la certeza para tomar buenas decisiones en los momentos adversos. Bueno, y que seas más optimista, perdón, mis queridos amigos y amigas que están solteritos y solteritas el día de hoy. Bueno,
Vamos a ver qué me le dicen mis angelitos a ustedes que están solteritos y solteritas. Bueno, son dos cartas súper espectaculares. Mira, te dice, crea para dominar tus instintos. Bueno, tal vez estás muy negativo o muy negativa en estos días, escribe o pinta o canta algo que te permita a ti canalizar toda esta tal vez frustración o rabia o enojo que puedas tener en estos días. Haz cualquiera de estos tipos de actividades para que puedas canalizar esos sentimientos negativos y verás que es súper maravilloso. Y también los positivos, también los puedes plasmar. Pero si vas a escribir, ten el cuidado de que romper y quemar aquello que tú consideres que sea muy, muy personal y después echar tus cenizas al viento para que nadie vaya a tener algún instrumento que te pueda molestar después. Bueno, este otro angelito te dice, la lucha te hará próspero. Mira, este mensaje es súper espectacular. Este mensaje te invita a ti a trabajar, pero con pausa, o sea, bien, a un buen ritmo, no tan rápido, no de una manera tan acelerada para que no te vayas a reventar, sino a un buen ritmo. Lucha por ti, por tus sueños, por tus anhelos, que ese angelito te dice que van a ser un sí y una realidad. Y si tú estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, vamos para adelante, mis queridos amigos y amigas que están solteritos y solteritas, que tienes tu propio poder, la guía de tus guías espirituales, el cariño de las personas que te aman y te quieren. Y si necesitas algo, pues también me puedes escribir en los comentarios de este video. Bueno, vamos a ver mis queridos amigos y amigas que preguntan por su economía. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora en este preciso momento. Y estas 4 segundas cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, al parecer tú en este momento, no sé, has tenido una pérdida, al parecer bastante considerable de dinero. Si no lo has perdido, estás en riesgo de perderlo, pero mira que tú eres una persona bastante soñadora, no importa si tienes mucho o tienes poco, pero al parecer estás conforme con lo que tienes. Esto no quiere decir que no vayas a seguir trabajando, que no vayas a seguir luchando para salir adelante. Mira que para esta situación que a ti se te ha presentado, hay unas personas de tu familia o de tu entorno muy cercano que te han ofrecido ayuda. Acéptala. Acepta esto porque a fin de cuentas no sé, son siembras que están haciendo ellos también, tal vez te hagan un préstamo o tal vez una donación para que puedas salir rápido del impasse. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, va a llegar a tu puerta, a tus oídos, a tu vida, una propuesta de un negocio ilegal. Bueno, ¿qué más te puedo decir? Algo poco ético para alcanzar todos tus objetivos económicos, no lo hagas porque mira que esto te va a traer unas dificultades bastante fuertes, unas dificultades que podrían continuar en el tiempo por bastante tiempo. Entonces, no aceptes ese negocio ilegal, esa cuestión ilegal, no la aceptes por muy apretado que esté el panorama, el entorno económico, no lo aceptes por favor porque no te va a ir nada bien con eso. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que confíes en ti, que a pesar de que a veces hay negocios que no se dan o hay relaciones que no se dan o hay asuntos que no se dan en nuestras vidas, todo es parte de nuestro camino, todo es parte de nuestro aprendizaje y no podemos esperar que todos sean miel y uvas y flores y pajaritos, no, también el panorama tiene su lluvia, sus nubes negras, pero de todas esas situaciones, las positivas y las negativas, es que se conforma nuestra vida y de lo que aprendemos. Bueno, vamos a ver ahora qué te dicen mis angelitos para ti, mi querido amigo y amiga, que pregunta por su economía el día de hoy. Y vamos para adelante, que tú eres un guerrero, una guerrera que yo sé que puede salir adelante de cualquier impasse que se le presente en cualquier aspecto de su vida. Vamos a ver qué te dicen estos angelitos. Mira, este angelito es súper espectacular. Te dice, busca un trabajo liberador. Mira, espectacular lo que te dice este ángel, porque si la actividad económica que tú estás realizando en este momento no es eso que tú estabas planeando, no es eso que tú te soñabas, que cerrabas los ojos y decías, bueno, yo me sueño siendo piloto de avión y te imaginabas, si no es eso, o sea, si no es lo que tú sueñas, no te digo que sueltes lo que tienes ahora de tajo, sino que te
comiences a hacer el proyecto y des pasos hacia allá. Des pasos hacia donde es ese sueño que tú tienes en cuestiones económicas y personales y verás que te va a ir muy, muy bien. Bueno, igual no hay que poner todos los huevitos en una sola canastica. Eso dice un expresidente de mi país, son unas palabras bastante sabias. Bueno, este trayecto te dice tu pareja te dará paz. Bueno, si tienes pareja, si tienes una persona que es tu compañero, tu equipo de vida personal, habla con esta persona y dile qué es lo que te está pasando, qué es lo que te está sucediendo. Si no te puede ayudar económicamente, pues una ayuda muy, muy grande es simplemente ser escuchados. Y si tú no tienes pareja, entonces mira que existe algo que se llama el yo cuántico, que es el uno mismo, que es nuestro ser superior, nuestro yo superior que lo sabe absolutamente todo. Entonces, conéctate con él o con ella, con tu yo superior, para poder tener orientación y traer paz a tu vida. Cultiva tu vida espiritual, aliméntate bien, duerme bien, haz alguna actividad deportiva o alguna actividad lúdica que te permita canalizar malas energías y acércate a tus seres queridos. Bueno, vamos para adelante, mis queridos acuarianos y acuarianas, que yo sé que ustedes pueden con todo lo que se les presente. Somos unos guerreros y unas guerreras. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.